Saludos cordiales y afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 11, tercera parte, con el título Los Reyes del Norte y del Sur. Vamos a estudiar desde el versículo 37 hasta el 45 de Daniel 11. Antes de empezar este estudio, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque vamos a empezar este estudio. Necesitamos tu dirección y tu protección, y que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones para este estudio y difundir el último mensaje de misericordia a todo el mundo. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que la venida de Jesús es inminente, para lo cual tenemos que prepararnos diariamente, escudriñando las Escrituras, leyendo, investigando, y de esta manera obtener el conocimiento que necesitamos para este tiempo final. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, a donde vayamos. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio con una reflexión. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Salmos 19:7. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Muy bien, con esta introducción vamos a empezar el estudio. Vamos a leer en la Biblia Daniel 11:37. Daniel 11:37 dice lo siguiente: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Del Dios de sus padres no hará caso. La Biblia dice que nuestro padre es Abraham. San Pablo declara lo siguiente: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto lo encontramos en Gálatas 4:29, Gálatas 3:13 y 14. Moisés nos dice acerca del Dios de Abraham: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo:
no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 6. La palabra de Dios nos dice también que el ángel de la zarza fue Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 9. Entonces, cuando se dice que del Dios de sus padres no hará caso, significa que despreciará la justicia de Cristo dada para la salvación de la humanidad, y en lugar de esta tratará de alcanzar la vida eterna por sus propias obras. Efectivamente, el papado rechazó el sábado del Señor y en vez de este instituyó el domingo. Con este acto Roma rechazó a Cristo, porque Cristo es el dador de la ley, ni del amor ni de las mujeres. La Biblia nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis capítulo 2 versículos 21 al 23. San Pablo en la epístola a los Corintios declara lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 7 versículos 1 y 2. Cuando se dice que el rey orgulloso no hará caso del amor de las mujeres, se está describiendo también al papado, pues éste considera como especial requerimiento para sus sacerdotes el celibato y la virginidad. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El apóstol Pablo declara: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Entonces la frase no respetará a Dios alguno debe entenderse en sentido comparativo. El poder aquí descrito no es ateo, pero se considera a sí mismo como el portavoz de Dios y no considera al Señor como debería hacerlo. Esta blasfemia le pone al hombre de pecado en lugar de Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo
acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiendo en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos. Cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 312 y 313. Ahora vamos a pasar a Daniel, capítulo 11, versículo 38. Daniel 11:38 dice lo siguiente: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Moisés, siervo de Dios, refiriéndose al pueblo de Israel, declara: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esto está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. El profeta Jeremías dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 10, versículos del 2 al 5. Con estas verdades se puede decir que el Dios de sus padres no conocieron son los ídolos. En este caso se trata de los santos y de las vírgenes. Roma siempre ha honrado a estos ídolos con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En el libro de Apocalipsis el apóstol Juan testifica esta aseveración cuando declara: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. Repito, el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo al verdadero fundamento. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores.
Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Las santas escrituras, cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 59. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 403. ¿A qué hemos de comparar el reino de Dios?, preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza lo representaremos? Esto está en Marcos 4:30. Él no podía emplear los reinos del mundo como símil. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente poder del poder físico, pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. Repito, este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Esto lo encontramos en el Hecho de los Apóstoles, página 11. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer en Daniel capítulo 11, versículo 39. Daniel 11:39 dice lo siguiente: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Roma, mediante los santos y las vírgenes, se ha hecho de las fortalezas más inexpugnables. El poder papal dice tener la autoridad para declarar santo a un hombre mortal, es decir, presume tener capacidad para valorar la acción del Espíritu Santo en la persona. Esto constituye una blasfemia terrible contra el Espíritu de Dios, pues solamente Dios puede saber cuándo el carácter de un hombre tiene la justicia de Cristo. Este poder apóstata declara santos a hombres y mujeres de diferentes naciones y lenguas de este mundo, y de esta manera se hace de las fortalezas y poderes más grandes de este planeta. A los que le reconozcan como la autoridad divina para santificar a la gente, éste les colmará de honores y alabanzas, y por precio e interés repartirá la tierra, asignándoles a los santos naciones, estados, ciudades y pueblos. En casi toda nación de esta tierra siempre existe un lugar consagrado a una virgen o a un santo. Vamos a la Biblia a leer Daniel 11:40.
dice la palabra de Dios lo siguiente, Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. El profeta Isaías declara: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, que se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Repito, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Todo esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 19, versículos del 1 al 4 y del 16 al 25. En el libro de Apocalipsis se lee lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 17. Con esta acción
de hacer que los moradores de la tierra hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, es decir, el papado, la bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los Estados Unidos de Norteamérica se convertirá en el rey del norte, y al imponer la marca de autoridad del papado, el domingo, mediante decreto, habrá quitado el continuo y puesto la abominación desoladora. La historia se repetirá. Daniel 11:31. Con estas verdades podemos decir que al cabo del tiempo en Egipto, rey del sur, habrá una guerra interna, esto está en Isaías 19:2, motivada por la imposición de la marca de la bestia, Apocalipsis 13:17, y por esta causa el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Ahora vamos a pasar a la Biblia, Daniel 11:41. La palabra de Dios dice lo siguiente en Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando se dice tierra gloriosa, se habla de Palestina. El salmista declara: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Salmos 87, versículos del 1 al 3. Cuando dice muchas provincias caerán, significa que mucha gente en ese lugar de la tierra rechazará la marca de la bestia, es decir, el domingo, impuesta por el rey del norte. Pero Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán por estar de acuerdo con el rey del norte. De Edom la Biblia dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Salmos 137:7. Y luego el profeta Isaías declara: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 63, versículos 1, 4 y 6. De Moab y Amón Moisés asegura: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Todo esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículos del 1 al 5.
Vamos a la Biblia, a leer Daniel 11:42. Daniel 11:42 dice lo siguiente: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. En el libro de Apocalipsis se lee: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto está en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 17. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 496 a la 498. El poder del rey del norte se predice que será a nivel mundial. El apóstol Juan nos declara: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Pero el rey del sur no escapará. El profeta Isaías nos dice: y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Isaías capítulo 19, versículos 4, 20 y 21. Vamos a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículo 43. Dice lo siguiente, Daniel 11:43: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Repito, versículo 11:43: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Este versículo nos expresa que el rey del sur será entregado en manos de un señor duro y violento que se enseñoreará de los egipcios. Cuando Israel fue subyugado por Babilonia y sus ciudades fueron tomadas, el profeta Isaías nos declara: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Hablando de las conquistas de Ciro sobre el imperio de los caldeos, el mismo profeta nos relata: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 45:3. De acuerdo a lo predicho en la profecía, el rey del norte se hará de tesoros de oro y plata y cosas de gran precio del país de Egipto, y luego los de Libia y Etiopía le seguirán.
Vamos a pasar a la Biblia ahora a Daniel 11 capítulo 11 versículo 44. Versículo 44 dice lo siguiente: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El apóstol Juan declara: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15 versículos 7 y 8. También está en Apocalipsis capítulo 16 versículo 1 y 12. También nos dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Apocalipsis 14:14. Considerando estas verdades bíblicas, podemos decir que el derramamiento de las plagas en la tierra y la noticia de la segunda venida del Señor atemorizarán al rey del norte, y saldrá con gran ira para matar a muchos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apertura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30 versículos 5 y 7. Todo esto lo encontramos en El conflicto de los siglos, página 673. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel 11 versículo 45. Daniel 11:45 dice lo siguiente: y plantará de tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Repito: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. La Biblia nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7.º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 24, versículos 12, 13, 15, 16 y 17. El Hijo de Dios vendrá en las nubes de los cielos con su propia gloria y la gloria de su Padre y la gloria de sus santos ángeles. La ley de Dios será revelada en su majestad, y aquellos quienes han estado en desafiante rebelión contra los santos preceptos entenderán que la ley que ellos invalidaron
la despreciaron y la pisotearon, es el carácter de Dios. Vívidamente ante la mente de cada obediente y transgresor de la ley será presentada la escena cuando el sábado fue primero dado en el Edén. También serán presentadas las escenas del Sinaí en toda su grandeza, Dios el Padre y sus santos ángeles, la oscuridad del resplandor de los relámpagos, el trueno, la tempestad y el terremoto, el sonido de la trompeta sonando más y más, y la voz de Dios proclamando su santa ley. La gloria de esa escena se ha perdido de las mentes de aquellos que debían guardar en el recuerdo, pero cuando venga el gran día, la ley de Dios declarará su autoridad, pronunciando culpable de transgresión a cada hombre quien ha despreciado un así, dijo el Señor. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1898. Con estas evidencias como antecedente podemos decir que el monte glorioso y santo es el monte Sinaí, donde la ley de Dios fue dada con toda la grandeza, majestad y gloria del Dios el Padre, Cristo Jesús y sus santos ángeles. Repito, con estas evidencias como antecedente podemos decir que el monte glorioso y santo es el monte Sinaí, donde la ley de Dios fue dada con toda la grandeza, majestad y gloria de Dios el Padre, Cristo Jesús y sus santos ángeles. El profeta dice que en este monte glorioso el rey del norte plantará sus tiendas en desafiante rebelión contra los santos mandamientos, pero entenderá que la santa ley de Dios que ellos invalidaron, la despreciaron y la pisotearon, es el trasunto del carácter de Dios. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, porque en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Daniel 12:1. Finalmente, hermanos y amigos, Jesús, que sabe todo lo que se puede saber acerca de nosotros, sabía entonces y evidentemente sabe ahora también que el único remedio para la hostilidad es el nuevo pacto con sus promesas. 1, perdón; 2, poder para cambiar; y 3, un lugar entre los miembros del pueblo de Dios. Él desea que demos a conocer este pacto con el poder del Espíritu a todos y en todas partes. La conclusión es lógica. Cuando estas buenas noticias acerca del reino hayan sido llevadas con el poder del Espíritu al mundo entero, entonces y solo entonces vendrá el fin. Hermanos y amigos, hasta aquí el estudio de Daniel capítulo 11, tercera parte. Próximamente estaremos dando el estudio de Daniel 12. Que Dios nos cuide y nos guarde. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.